En este video vamos a ver los distintos métodos de fractura que tenemos en el RealFlow. Vamos a construir primero una caja. Vamos a escalar esto. Yo les mostré en un video anterior el primer método de fractura. En este caso vamos a revisar también los demás. El primer método de fractura es el método uniforme, que parte de lo que sería la geometría en una determinada cantidad de piezas. Bien, tengo esta caja, vamos a elegir Object Dynamics y acá vamos a ver los 4 tipos de fracturas. El primero es el método uniforme, en el cual podemos indicarle de forma más o menos precisa cuántas piezas queremos que se parta el objeto seleccionado. En este caso vamos a dejarlo en 30, el valor por defecto me parece que es 20, no sé, creo que es 20 o 50, no estoy seguro. Vamos a dejarlo en 30 y elegimos OK. Vamos a ver cómo esta geometría ahora se parte en 30 pedazos. Cada vez que construyen un objeto de tipo fractura, van a ver que se genera, o sea, el objeto original lo mantiene, pero genera uno nuevo. ¿Ok? El nuevo objeto es un objeto multibody. Esto quiere decir que es un objeto que está formado por otros objetos. Y bueno, vamos a probar el siguiente método de fractura. Para el siguiente método de fractura necesitamos una geometría adicional. Vamos a construir una esfera. Elegimos esfera y la vamos a levantar. Vamos a escalar esto. Este método de fractura lo que hace es direcciona todo lo que serían las fracturas hacia un objetivo, hacia una nueva geometría. Vamos a elegir la caja, vamos a elegir Fracture by Steering Geometry. Básicamente sería direccionar todas las fracturas hacia un objetivo. El objetivo en este caso va a ser esta esfera. Elegimos el segundo método de fractura y acá en Steering Geometry tenemos que indicarle que la geometría va a ser que la esfera va a ser la geometría en la cual se apunten todas las fracturas. Acá también podemos indicarle el número de piezas aproximadas que queremos y presionamos OK. Vamos a ver que en la zona en la cual está la esfera es donde tenemos mayor cantidad de fracturas. Básicamente así es como funciona esto. Obviamente que hay un montón de parámetros que podemos modificar, pero la idea aproximada es esta. En el lugar en el cual se encuentra la geometría que le indicamos es donde vamos a tener la mayor cantidad de fracturas. Bien, después pueden jugar con los otros parámetros. Yo voy a avanzar. Vamos al siguiente caso, que sería fractura por puntos. En este caso es parecido al anterior, solamente que en lugar de que apunten hacia la esfera en general, van a apuntar hacia los puntos, hacia los vértices de la esfera. Vamos a agarrar el cubo, elegimos el tercer método de fractura, indicamos la esfera y elegimos OK. Vemos que ahora todas las fracturas se conectan con lo que serían los vértices de la esfera. Voy a ocultar la esfera. Igual no se distingue mucho, así que vemos que hay una maraña de fracturas acá, una maraña de piezas, pero básicamente lo que está haciendo acá es se conecta con cada uno de los vértices que intersectan al cubo para formar las fracturas. Vamos a mostrar la esfera de nuevo. Control Z. Si yo levanto la esfera, la pongo acá arriba. Elijo de nuevo el tercer método de fractura. Vamos a ver cómo ahora todo apunta para arriba. ¿Ok? O para abajo. Elijo la caja, fractura. Ahí vemos el resultado. Bien, ese sería el tercer método de fractura. Vamos a ir al siguiente. Vamos a elegir el cubo y la esfera y los movemos hacia el costado. Bien, el último caso es fractura radial. Fracture Tool Voronoi radial. Básicamente lo que hace es genera fracturas pero concéntricas al
al objetivo, que sería en este caso la esfera. Elijo el cubo, elijo el cuarto método de fractura. Acá también hay un montón de parámetros, pero la idea no es entender cada uno de estos, sino que más o menos explicarles cómo funciona. Bien, acá vamos a elegir el eje Z, que es la dirección en la cual se van a producir estas circunferencias, estas fracturas radiales. Tenemos que indicarle la fuente, que va a ser la esfera 01. Y vamos a probar, ok. Y acá vemos que se producen esferas, o sea, círculos concéntricos que determinan la fractura basándose en la esfera que teníamos originalmente. ¿Ok? Acá vemos el resultado. Esto en el caso de que queramos simular, por ejemplo, una piedra chocando contra un vidrio, o una piedra chocando contra un vidrio, y que ese vidrio sea de este material que no se rompe, sino que queda todo marcado. Bueno, puede servir este caso. Pero bueno, ahí tenemos los 4 tipos de fracturas. Ahora vamos a revisar este que dice multi-joint. Para este caso vamos a borrar estos ejemplos. Voy a quedarme con el primero y con la esfera, que debería estar... la oculté, ahí está. Ahora sí, vamos a hacer que esta esfera atraviese esta pared. Vamos a elegir este objeto, elegimos Flat Shade, esfera Flat Shade. Bien, lo que yo quiero es que esta esfera rompa esta pared, pero antes de que la rompa necesito un piso, un plano. Vamos a ir a Geometry, elegimos plano, vamos a escalar este plano y vamos a elegir Flat Shade también, G para ocultar la grilla. Vamos a ir a Object Dynamics. Este plano va a ser un objeto pasivo o Passive Rigid Body. Estos 3 botones que están acá, los 3 primeros de Object Dynamics, serían básicamente lo mismo que elegir el plano, ir a la parte de nodo, y donde dice Dynamics vemos que tenemos la opción por defecto es no. Tenemos Active Rigid Body, Passive Rigid Body y Soft Body, que serían exactamente estos 3 botones que están acá. O sea, en lugar de venir a esta parte y cambiarlo, directamente vamos a elegir Passive Rigid Body. La esfera va a ser un objeto activo, así que vamos a elegir Active Rigid Body, y este de acá también va a ser un objeto activo. Vamos a agregar la fuerza de gravedad y creo que ya tengo todo lo necesario para correr esta simulación. Presiono simular y veamos qué pasa. Vemos que este objeto está fracturado, cae al plano y comienza a romperse. Vemos que la esfera también cae y rebota un poquito, pero no es lo que yo quiero. Yo quiero que esta esfera rompa, o sea, atraviese la pared y esto vuele en pedacitos. Entonces lo que vamos a hacer es, a la esfera, que es un objeto activo, es un objeto dinámico activo, vamos a agregarle velocidad. Vamos a ir a objeto y por acá debería estar el parámetro de velocidad. Acá está. Velocidad, vamos a agregarle velocidad según el eje Z, que yo quiero que se mueva según el eje Z. Vamos a ponerle una velocidad de menos 50. Pruebo simular. Ahí vemos como la esfera se mueve, choca contra la pared y la rompe. Vamos a resetear esto. Vamos a ponerle un valor de menos 100. Simulamos. Bien. Queda un poquito mejor el resultado. Si queremos modificar la forma en la cual salen los pedacitos de esta pared, vamos a elegir el cubo que está fracturado, y acá en la parte de densidad vemos que tiene una densidad de 1000, mientras que la esfera tiene una masa de 500.
Cuando es un objeto único como la esfera, van a encontrar el parámetro de masa. Cuando es un objeto múltiple o un objeto que tiene muchos elementos dentro, como en este caso es un multibody, van a encontrar el parámetro de densidad. Vamos a bajar la densidad para que los fragmentos de esta pared vuelen un poquito más. Vamos a ponerle 500 y volvemos a efectuar la simulación. Ahora salen expulsados un poquito más lejos. Vemos que al mismo tiempo la esfera cae debido a la fuerza de gravedad y bueno, y se me va del plano. Y ahí se me va del plano, pero no me importa. Vamos a resetear esto. Les dije que íbamos a probar el multi-joint. Este multi-joint lo que va a hacer es va a unir las piezas que están rotas, que están fracturadas, como si le pusiéramos pegamento o le pusiéramos no precisamente pegamento, sino banditas elásticas o resortes entre cada una de estas piezas que están rotas. Vamos a elegir el multi-joint y vamos a ver los parámetros. Arriba de todo vamos a indicar dos objetos, objeto A y objeto B. En el caso de que sean objetos que están separados como dos cajas, el objeto A sería la caja 1, el objeto B sería la caja 2. Como en este caso tengo un solo objeto, o sea, tengo un objeto que está compuesto de muchos otros, en el multi-joint lo que voy a hacer es voy a indicar el mismo objeto, el cubo fracturado, ok, y el cubo fracturado en objeto B. Vamos a probar a ver qué pasa. Simulamos y vemos que no pasa absolutamente nada con esto. Voy a resetear. Porque no lo había reseteado, no pasaba nada. Ahora que lo reseteé, vemos que me aparecen crucecitas de color verde en este objeto que está fracturado. Esto quiere decir que ahora vamos a tener, como les dije antes, banditas elásticas o resortes, piénsenlo de esa forma. Y cuando yo efectúo la simulación, vamos a ver que la esfera choca y rebota contra esta pared. La pared en ningún momento se desarma. Vemos que cae hacia atrás, pero no se desarma en ningún momento. No hay ninguna piecita que sale volando por ningún lado, sino que se mantiene unida. Vamos a detener la simulación y vamos a revisar esto. Vemos que la esfera choca, rebota contra esta pared y la pared se cae. Bien, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no se rompe la pared? Vamos a elegir el multi-joint y vamos a elegir en la parte de abajo donde dice fuerzas, modo de fuerza máxima. Vemos que dice unlimited, ilimitado. Esto quiere decir que cualquier fuerza que yo le aplique a esta pared no la va a poder romper. ¿Por qué? Porque esto se banca esto soporta cualquier tipo de fuerza porque soporta una fuerza ilimitada, digamos. Si yo le tiro, no sé, cualquier cosa más grande con mucha más masa, se lo va a aguantar. ¿Por qué? Porque resiste fuerzas ilimitadas. Entonces, vamos a cambiar esto en modo de fuerza, vamos a ponerle límite constante. Ahora esto va a aguantar una determinada cantidad de fuerza, superada esa fuerza se va a romper. Vamos a elegir acá fuerza máxima 1000, vamos a ponerle 500. Y vuelvo a simular, vamos a resetear esto y volvemos a simular. Vamos a ver que ahora sí se rompe. Sin embargo, vemos que acá están todas las conexiones entre las piecitas de la pared, que serían como especie de banditas elásticas que les decía, que tratan de mantener esta pared unida. Vamos a detener esto, vamos a resetear. Fuerza máxima vamos a dejarlo como estaba en 1000. Cuanto mayor sea este valor, menos se va a romper la pared.
Bueno, vemos que todavía se sigue rompiendo bastante. Vamos a cancelar esto. Vamos a ponerle un valor de 10.000. Simulamos. Y vemos que se rompe, pero cada vez le cuesta más atravesar la esfera. Vamos a ponerle un valor de 50.000. Y ahora vemos que el comportamiento es completamente distinto. Es como que trata de mantenerse todo esto unido debido justamente a estas conexiones que hay entre las geometrías. Y bueno, y básicamente para esto me sirve el multi-join, es para que todas estas geometrías se comporten como una sola unidad. Y bueno, vamos a detener este tutorial acá. Otra cosa que les quiero explicar antes de cerrar esto. Voy a ir al 3 Studio Max y les muestro cómo seguimos. Bien, acá estoy en 3 Studio Max y lo que voy a hacer es una pequeña animación para llevarla al Real Flow. Vamos a elegir una esfera. Vamos a centrar esto. Acá estoy trabajando con unidades en metros como en el Real Flow. El Real Flow trabaja en unidades métricas. Y voy a hacer una animación de una esfera que atraviese de un lado hasta el otro. Nada más. Bien, me paro en este punto. Vamos a activar el Auto Key. Y en el cuadro número 20 vamos a llevar esta esfera hacia este lado. Ok. Bien, acá tengo una animación. Es una esfera moviéndose de un lado al otro mediante 20 keyframes o 20 frames. Bien, si yo me quiero llevar esta animación al Real Flow, bueno, acá yo tengo instalado el plugin. Lo que voy a hacer es voy a configurar primero lo que voy a llevar al Real Flow. Vamos a elegir SD File Export Settings y vamos a revisar todos estos parámetros. Acá dice objetos. ¿Qué quiero llevar? ¿Quiero llevar la escena entera o quiero llevar el objeto que tengo seleccionado? En este caso es exactamente lo mismo porque tengo solamente la esfera. O sea que da igual que elija la escena entera o el objeto seleccionado. Acá dice exportar non-rendereable objects. En el caso de que tengan helpers o puntos o cosas que quieran llevarlos, tienen que activar esta opción. Deformación. Si tienen un personaje que se deforma mediante un modificador skin o un morph, entonces tienen que activar esta deformación para llevarla al Real Flow. Después time output sería la barra de tiempo que quieren llevar de acá. El current frame sería un solo frame. Segmento activo de 0 hasta 100, o sea el tiempo que tienen definido en el segmento. El rango de 0 hasta 100. En este caso yo quiero llevar los primeros 20 frames. Vamos a elegir rango de 0 hasta el 20, que es donde está la animación de la esfera. Cámara, en el caso de que tengan una cámara, tienen que activar esta opción si quieren llevarla. Y acá tenemos que indicarle el archivo donde se va a guardar este archivo SD. Vamos a indicarlo y lo voy a guardar en, vamos a elegir en descargas, test.sd. ok, guardamos y exportamos. Una vez que hice esto, voy a ir al Real Flow, voy a cargar esa animación del 3 Studio Max. Vamos a Geometry, elegimos Import y voy a buscar esa animación. Voy a ir a descargas, acá tengo test.sd, lo abrimos y vamos a ver, acá está la esfera. Vemos que quedó enorme, pero vemos que tengo un keyframe en el cuadro 0 y en el cuadro 20. ok, acá tengo la animación que tenía en el 3 Studio Max. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero modificar esta animación? No sé, porque no me gusta, porque, no sé, un retoque de último momento, tengo que modificarla de alguna forma. Van a ver que si yo trato de elegir la esfera, elijo la esfera, voy a ir a nodo,
vemos que la posición, rotación, escala y todo lo demás está todo en gris. No lo puedo modificar. Entonces lo que hay que hacer es presionar este botón que dice SD curva. Esto lo que hace es la información de la animación de la esfera que está en el archivo SD lo va a convertir en curvas de animación, y con esas curvas yo puedo hacer lo que quiera. Entonces elijo la esfera, presiono este botón, van a ver que ahora todas las curvas de animación, en este caso es una sola, pero todas las curvas de animación se pueden editar. Clic derecho, editar curva, y acá puedo modificar la curva de animación según el eje X. Puedo borrar todos estos keyframes intermedios que no hacen falta, y puedo modificar la curva de animación como yo quiera. ¿Okay? Vamos a agarrar estos dos extremos, los convertimos a Bezier, y puedo modificar las tangentes como quiera. Bien, eso sería básicamente lo que le quería mostrar, cómo poder editar animaciones de 3 Studio Max o de otro programa dentro del RealFlow. Una última cosita más, que si no me voy a olvidar, vamos a borrar esto. Cómo poder emitir partículas desde caras de un objeto. A ver, vamos a construir de nuevo una esfera, clic derecho, zoom selected, vamos a escalar esto un poquito más. Digamos que yo tengo esta esfera y vamos a agregar un emisor de objeto. En este emisor vamos a indicarle que emita partículas desde la esfera. Vamos a elegir esfera 1, vamos a agregar la fuerza de gravedad y presionamos simular. Vemos que las partículas salen de todas las caras de la esfera. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo quiero que salgan desde determinadas caras de la esfera? Bien, para hacer esto es cuestión de elegir el emisor. Vamos a ir a la parte de abajo de todo y vamos a indicarle acá en esta parte donde dice Select Faces o Select Vertex, caras o vértices. Bien, yo quiero que este emisor emita partículas de esta esfera, pero de las caras que voy a elegir a continuación. Yo quiero que emita de acá, Shift presionado y elijo más caras. Vamos a elegir estas caras de acá. Vamos a revisar bien porque hay veces que se eligen las caras de atrás, como en este caso. Si queremos deseleccionar esto, Control Shift, hago un cuadro de selección y lo borramos. Bien, vamos a revisar bien. Ahí está. Yo quiero que se emitan partículas pero de estas caras, así que reseteo y vuelvo a simular. Ahí está. Ahora vemos el resultado. Vemos que emite partículas solamente de las caras que están seleccionadas. Esto mismo lo podemos hacer con vértices. Si queremos borrar la selección, elegimos Clear Selection. Elijo Select Vertex para elegir vértices, por ejemplo este y este. Y elegimos simular. Vamos a subir la resolución a esto. Este valor de resolución creo que son 1000 partículas por metro cúbico. Vamos a revisar a ver cómo era este parámetro. Me paro en el parámetro, presiono F1. Con la resolución establecida en 1, un volumen de 1 metro cúbico es llenado con 1000 partículas. Tiene una masa exactamente de 1000 kilogramos. Bueno, vamos a ponerle que en lugar de 1000 partículas tenga 2000 partículas por metro cúbico. Y vamos a volver a simular esto. Vamos a ponerle 10.000 partículas. O 50.000. Total, en este caso no es tanto el problema, puesto que son 3 puntos nada más donde van a salir partículas. Simulamos. Y vamos a ver otro parámetro más.
Vemos que la distancia que hay entre las partículas, entre una partícula y otra, voy a volver a simular la distancia que hay. Esta distancia la podemos controlar con un parámetro que la verdad no estoy muy seguro cuál era, pero creo que es este, Distance Threshold. Vamos a probar, a ver, elijo el parámetro F1. Aquí tú puedes determinar cuán lejos las partículas deberían ser de la superficie del objeto durante el nacimiento. La dimensión de este valor es medida en metros. Vamos a probar bajar este valor, vamos a ponerle 0.01. Reseteamos y volvemos a simular. Esto me parece que es la distancia desde este vértice. La distancia al vértice sería, no la distancia que yo pensaba entre las partículas. Pero bueno, ahí tenemos otro parámetro más que podemos modificar. Y vamos a resetear esto una vez más. Vamos a ponerle más resolución, 100. Volvemos a simular. Y vemos que ahora las partículas salen solamente de esos 3 vértices. Ok. Bueno, eso sería todo por este tutorial. Espero que les sea de alguna utilidad todo esto y nos estaremos viendo en próximos videos. Chao.